Bienvenidos a Control Pensini por Globovisión. Como siempre, les deseamos una muy feliz tarde y que estén sin estrés. Se toman su cafecito, que siempre les ofrezco su agüita o merienda muy ligero, pero después no coman nada. Así activan el metabolismo y mañana sí pueden desayunar todo lo que quieran, pero eso sí balanceado. Bueno, tenemos a nuestra primera invitada de hoy, es la doctora María Astrid Armas. Ella tiene en Twitter @columna activa y también en sus redes, y nos trae algo revolucionario para todas esas personas que tienen dolencias de la espalda, de la columna, y que han pensado si tienen que someterse a una cirugía para mejorar su columna, o qué están pensando, porque ella trae nuevos métodos que están siendo revolucionarios. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Pedro, encantada por haberme invitado a tu programa. Es un placer estar compartiendo contigo la Igualmente, tarde del día de hoy. muchísimas Fíjate, gracias. uno de los puntos más importantes y bien bueno que tocas y abres la entrevista con este tópico, precisamente el público en general, cuando tiene una dolencia a nivel de su columna vertebral, automáticamente piensa que a lo mejor la solución va a ser la cirugía. Y ese es un gravísimo error. Del 100% de los pacientes que tienen algún problema inflamatorio a nivel de su columna vertebral o alguna lesión, sobre todo cuando hablamos de temas degenerativos, solamente ameritan cirugía el 10 al 15% de los pacientes. El 85 al 90% mejoran con un programa de rehabilitación. El punto importante con el programa de rehabilitación es que tiene que estar dirigido por personas especializadas en el área de columna vertebral, porque eso es lo que establece la diferencia entre un tratamiento de rehabilitación y otro tratamiento de rehabilitación. De ahí un poco la inquietud a lo largo de mi trayectoria profesional de entender y ver que había un vacío importante en cómo tratar desde el punto de vista de rehabilitación a los pacientes en nuestro país. Decidí crear la unidad que dirijo hoy en día, que es Columna Activa, donde hacemos un programa de rehabilitación que está solamente dirigido para los pacientes que tienen algún problema a nivel de su columna vertebral, y por esa razón el tipo de terapia o el tratamiento que ofrecemos es un tratamiento que es muy diferente al que hacen en las áreas de rehabilitación convencional. Entonces son técnicas que van desde lo que es la terapia manual, que es una corriente europea sobre la base de lo que es la osteopatía, y luego tenemos la parte del ejercicio físico. ¿Qué resultados o qué porcentaje de resultados positivos tienen aquellas personas que se operan y van a cirugía y realmente logran llegar a un quirófano, y que no es una operación fácil? Yo sé que ha cambiado mucho la metodología de los doctores. Antes se hacía desde la espalda hacia adelante, ahora de adelante hacia atrás. Hay muchos métodos, está la robótica, están robots como el Da Vinci, que también ayuda a operar, toda una tecnología muy moderna, pero lo que tú estás ofreciendo es algo no invasivo y algo que puede aliviar el dolor rápidamente de las dolencias de Claro, las personas. ¿Cómo fíjate, es esto? fíjate que la tecnología por supuesto ha avanzado y eso nos ha beneficiado a todos los seres humanos desde todo punto de vista, y el área de la medicina por supuesto no es la excepción, el área de columna vertebral tampoco es la excepción. Donde está el error es pensar que sí, como la tecnología ha avanzado, hay más opciones para operar a los pacientes. No, el porcentaje estadísticamente sigue siendo el mismo, es el 10 al 15% de los pacientes que ameritan cirugía. Ese 10 al 15% que amerita cirugía hoy en día tiene a su favor poder tener opciones quirúrgicas que son obviamente favorables y que permiten que el paciente, siempre y cuando la cirugía esté indicada, que el paciente se recupere y se beneficie de esta tecnología de punta. Asimismo sucede en el área de rehabilitación, que es mi especialidad. El 85 al 90% que van a mejorar con tratamiento de rehabilitación, tienes que ofrecerle un tratamiento de rehabilitación Claro. de punta. Entonces, los entrenamientos que yo he tenido en el extranjero me permitieron formarme y subespecializarme en el área de columna vertebral, y yo lo que hice con Columna Activa fue de alguna otra manera traer esos conocimientos e incorporar esas técnicas que se hacen en los países desarrollados y podérselas ofrecer al público venezolano. ¿Qué ocurría? Yo sentía que había un vacío importantísimo porque el paciente que tiene una patología de columna vertebral no es lo mismo que una patología de hombro, una patología de rodilla, una patología de cadera. El programa de rehabilitación es absoluta y completamente diferente. ¿Qué sucede cuando un paciente tiene un problema inflamatorio a nivel de su columna vertebral? Automáticamente el paciente piensa en el reposo, el paciente piensa estoy discapacitado, ya mi vida no va a ser igual que antes. Esos son solamente mitos. Al paciente hay que invitarlo al movimiento, hay que invitarlo a que venza lo que es la kinesofobia, que es el miedo al movimiento. Entonces, ¿cómo tú llevas a un paciente a hacer ejercicio físico con dolor en su columna vertebral? Bueno, la única Claro, manera, porque la reacción automática del ser humano, si algo te no va me a voy a pisar un mover, nervio o no me algo, voy a mover. porque el dolor es intenso, entonces Claro. te quedas. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando el paciente no recibe esa instrucción adecuada, no es educado en la manera correcta en su columna vertebral, el paciente cae en un círculo vicioso. ¿El círculo vicioso cuál es? Tengo dolor, no me muevo, reposo, hay atrofia a la musculatura, tengo más dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en columna activa? Es una combinación de terapia manual, que es una terapia desinflamatoria, que no tiene nada que ver con la fisioterapia convencional. En columna activa no colocamos ni calor ni ultrasonido. La terapia manual es una técnica que combina la fisioterapia con la osteopatía, que es la corriente europea de manipulación de la columna vertebral. Entonces, es una terapia, a pesar de que es pasiva, es una terapia activa desde el punto de vista de la manipulación que se hace tanto a nivel de tejidos blandos como a nivel de lo que es la parte de las estructuras óseas. Y se combina con el ejercicio terapéutico. Entonces, por supuesto, un tratamiento individualizado. ¿Cómo hago yo un abdominal si tengo una hernia discal? Claro. ¿Cómo hago yo un ejercicio lumbar si estoy sufriendo de un problema a nivel de mi parte baja de la espalda? Entonces, esa dosificación del ejercicio de manera individualizada al paciente le genera confianza y el mismo paciente se queda sorprendido. Yo no sabía que yo podía hacer todo esto con una lesión a nivel de la columna vertebral. Yo siempre le digo a los pacientes, yo no quiero que ustedes se lleven de columna activa la idea de que usted tiene una prohibición o tiene una contraindicación. Lo que hay son recomendaciones. No hay contraindicaciones absolutas, sino contraindicaciones relativas. Hay que educarlo, hay que enseñarle cómo manejar su espalda. ¿Y en qué consiste esta terapia? ¿Tú impones manos, le das masaje, mueves al paciente con las rodillas para un lado, los brazos para el otro, les mandas ejercicios con pesas? Fíjate, columna activa es una unidad que está conformada por un equipo de médicos, fisiatras y de fisioterapeutas. Todos somos profesionales. Estamos egresados todos de la Universidad Central de Venezuela y por lo tanto es una unidad desde el punto de vista de ofrecer un tratamiento completa y absolutamente profesional. No hacemos imposición de manos. La terapia manual no es una imposición de manos. La terapia manual es una técnica que combina la fisioterapia con la osteopatía. Eso es una técnica que se manipulan de manera suave y profunda los tejidos blandos. Vamos en lo que es la parte ligamentaria, la parte muscular y también lo que es la alineación del sistema óseo. Se manipulan lo que es la parte de lo que son las vértebras, se manipula lo que se llama la cintura escapular, que es la parte superior de los hombros, lo que es la parte de la cintura pélvica, y eso se combina con el ejercicio físico. El ejercicio físico se hace dentro de un área del gimnasio, donde se hacen una serie de ejercicios de manera progresiva, acorde a la lesión que tiene cada paciente. Se utilizan máquinas multifuerzas, se utilizan máquinas cardiovasculares de bajo impacto, se utilizan sistemas de TRX, se utilizan sistemas de ligas, todo eso se utiliza está ayudando hoy en día sistema de balones. Entonces es un programa que dura 1 hora y media, donde el paciente también aprende las herramientas de cómo él va a manejar su lesión de espalda. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, la idea es que usted se convierta en el gerente de su propio programa de ejercicio. Y ese es un proceso que no solamente es el tratamiento, sino es la educación del paciente. Por supuesto, es un proceso que no va a ocurrir en una semana, ni en 2, ni en 3 semanas, ni en 8 sesiones de terapia, ni en 10 sesiones de terapia. ¿Pero cuántas más o menos y cuántas Mira, a la semana? el programa de tratamiento de rehabilitación de columna se estima que aproximadamente puede durar 3 meses. Que no es tanto tiempo. Que es de forma progresiva y lo mínimo recomendable es que el paciente asista por lo menos 3 veces a la semana al programa de rehabilitación. Lo ideal es que el paciente pudiera hacer la terapia todos los días. De hecho, la recomendación es, si usted no puede venir todos los días que usted no venga a la terapia, usted va a practicar en casa lo que usted va a aprender acá. Si el paciente es un paciente deportista, se le dan las herramientas también al paciente para que el paciente continúe con su actividad deportiva, pero que modifique lo que está haciendo de tal manera de no seguirse lesionando. Tú sabes que el paciente que tiene más fe es el que ve logros inmediatos. Tú logras algunas cositas en la primera sesión para que la gente vaya por lo menos esperanzada. Mira, y como dices tú, sin miedo a moverse. ¿Cuál es el logro inmediato? Que el paciente empiece a sentir alivio del dolor. Exactamente. Inmediatamente que el paciente empieza a sentir alivio del dolor, y no solamente eso, acuérdate que el paciente que tiene una patología a nivel de la columna vertebral, por lo general es un paciente que ya ha visitado varios especialistas o ha acudido ya a varios centros de rehabilitación. Cuando el paciente va a columna activa, automáticamente el ambiente que respira y lo que ocurre en columna activa es totalmente diferente a lo que él ha experimentado en otros centros de rehabilitación, o a lo mejor lo que él ha escuchado de otros especialistas, porque no es lo mismo el especialista que solamente hace columna vertebral y que todos los días
B, columna vertebral, el lenguaje que utiliza, la manera como tú abordas al paciente, el manejo que tú haces con el paciente es completa y absolutamente diferente. Bueno, estamos con la doctora María Astrid Armas. Ya vamos a regresar después de este espacio comercial y seguimos conversando sobre este tema tan interesante. Y nos da algunos tips para los que tenemos todavía la columna ahí, Claro. no caigamos en Para eso en estamos. lumbagos ni Así hernias es. discales ni nada. de eso. Ya regresamos con ustedes. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, me van a reventar el tímpano la próxima vez que entre. Yo creo que oyeron hasta ustedes que dijeron, estamos entrando, pero ese es el zurdo Anzola que nos recomendó esta interesante entrevista con la doctora María Astrid Armas. Síganla también en Twitter, tiene un Twitter muy interesante, @columna activa con 2A. Y tiene algunos videos donde aparecen algunas de las terapias que está haciendo. Por ejemplo, vemos uno que está así como en caricaturas, la postura protege tu columna vertebral. En columna activa te enseñamos escuela de espalda, los hábitos posturales adecuados. Déjame ponerme más derechito que estoy aquí con la doctora. Y el hashtag es columna activa, hashtag Con Todo y Pensini, escríbanos. Doctora, me estaba contando un poco lo que significa estas enfermedades de espalda, que esto viene generalmente con la edad. Y para que nos explique un poco cómo es el proceso, si tiene que ver con la inflamación, si tiene que ver un poco como igual que las arterias que se endurecen o nos salen arrugas, nos salen canas, cómo es el proceso evolutivo y de vejez de esa columna y cómo nos las cuidamos. Mira, hay un término que se llama la cascada degenerativa de la columna vertebral. La cascada degenerativa de la columna vertebral. Muy bien. Los cambios degenerativos a nivel de la columna vertebral comienzan en todos nosotros aproximadamente a partir de los 36, 38 años de edad. ¿Qué es lo que comienza a ocurrir? Las vértebras están separadas las unas de las otras por lo que se llama el disco intervertebral, que es el que popularmente nosotros conocemos. Tengo una hernia de disco. Bueno, ese es el disco. El disco es como una especie de amortiguador. Cuando nosotros nacemos, el disco está ricamente hidratado, él está constituido a base de colágeno, ese disco se va deshidratando y al irse deshidratando, el disco va perdiendo capacidad de amortiguación y por supuesto va perdiendo altura. Eso va sobrecargando los cuerpos vertebrales y simultáneamente en lo que es la parte posterior de la columna, donde se encuentran unas estructuras que se llaman los agujeros de conjunción, que es por donde salen las raíces nerviosas, ese agujero también se va cerrando. Entonces, el nervio, lo que conocemos popularmente a lo mejor como la ciática, él puede estar inflamado no solamente por una deformación del disco, sino también puede estar inflamado porque el agujero por donde él sale ya se ha ido estrechando. Luego hay unas estructuras que se llaman las articulaciones facetarias, que yo siempre digo a los pacientes, mira, esas son las articulaciones de la columna, eso es como una rodilla o como un hombro. Así como se inflama una rodilla o un hombro, también se inflaman las articulaciones facetarias. Entonces, esta cascada degenerativa es un proceso involutivo normal que todos los seres humanos tenemos a partir de los 36, 38, 40 años de edad. A fines prácticos en la consulta, yo le explico a los pacientes, mira, esto es como las canas y las arrugas de la columna. Todos vamos a tener canas y arrugas. El tema es que si sabemos que no podemos revertir este proceso, que es un proceso normal, degenerativo, ¿cómo lo vamos a controlar? Ese es el punto, cómo vamos a modular la manera como estos cambios degenerativos se van a ir manifestando de tal forma que no se expresen con componentes de crisis dolorosas a repetición que se hacen cada vez más intensas en el tiempo, que van limitando al paciente y van alterando su calidad de vida. El paciente a veces me dice, bueno doctora, pero si usted me está hablando de que este es un proceso degenerativo y de que yo no me voy a curar, entonces ¿qué va a pasar conmigo cuando yo tenga 60 años de edad, 70 años de edad? ¿Qué va a pasar con ese proceso degenerativo? El proceso va a seguir evolucionando, pero si hacemos y tomamos herramientas oportunas, hacemos una prevención oportuna, eso nos va a permitir tener una musculatura en buenas condiciones, abdominal, lumbar, cervical, que es lo que le va a dar el soporte adecuado a nuestra columna vertebral. Por eso vi unos videos aquí que estaban haciendo sentadillas. Quiere decir que tú tienes también que fortalecer entonces tu área abdominal para poder soportar la columna y no dejar todo que la columna sea la que lleve el peso en sus hombros. Claro, muchas veces nos pasa, o sea, ¿por qué no podemos estar derechos? Uno es que yo me pongo derecho y la espalda como que me duele más, que incómodo es estar derecho, tengo como más dolor de espalda estando derecho porque no tenemos una buena musculatura. Inmediatamente cuando nosotros tenemos una buena musculatura, el músculo automáticamente nos pone en una posición adecuada y le quitamos carga
a la columna. Esa es la idea de tener una musculatura no solamente fuerte, sino también con una buena flexibilidad. De ahí la importancia del ejercicio terapéutico, de ahí la importancia que el paciente aprenda cuáles son los ejercicios adecuados que deben hacer. Entonces, es una combinación de ejercicio terapéutico con escuela de espalda. La escuela de espalda no es más que la higiene postural, enseñarle al paciente desde cómo cepillarse unos dientes, cómo vestirse, cómo acostarse, cómo recoger un objeto del piso, cómo sentarse frente a un escritorio, cómo sentarse frente a un monitor de la computadora, cómo hacer ejercicios adecuadamente. Bueno, Entonces, es una combinación de factores. En este momento está de moda unos escritorios que uno trabaja de pie, donde tú pones, te estás sentado aquí, pero tú le das aquí, entonces te paras y trabajas de pie. Y fíjate que los relojes modernos, el iWatch y todo, te manda a caminar y hacer y moverte para que no tengas esa espalda comprimida todo el tiempo. Esos son lo que se llaman las micropausas de posición. Entonces, y eso es lo que se llama la ergonomía. Entonces, ¿qué ocurre? En estas posiciones de trabajo que ya tenemos hoy en día, que podemos trabajar de pie o estamos sentados y no, las mesas se suben y se ponen a la altura adecuada para nosotros poder trabajar, también es importante que cuando estemos de pie, independientemente de que podamos subir la altura de la mesa, podamos tener un apoyo adecuado en nuestras piernas, de tal manera de poder equilibrar un poco también esa sobrecarga que hay a nivel de la zona lumbar. Entonces, el proceso de tratamiento de la columna vertebral es un proceso muy amplio, es un proceso muy complejo, pero definitivamente lo clave es invitar al paciente al movimiento. El paciente tiene que aprender a moverse, no solamente en su día a día, sino a moverse desde el punto de vista de ejercitarse. Entonces es un poco un cambio de un estilo de vida que es lo que va a dar la garantía de que minimicemos las crisis de dolor a nivel de la columna vertebral. Puede sufrir, por ejemplo, porque uno es como un chasis de un carro, que si una persona tiene una pierna un poco más corta que otra, pies planos, una cadera que está fallando, puede todo eso afectar a la columna, cargar mucho peso, por el trabajo que hace la persona sin tener protección lumbar ni espalda. Hablando del chasis, desde el punto de vista jocoso, yo le digo a los pacientes que una cosa es la carrocería y otra cosa es el chasis. La carrocería se puede ver espectacular, pero el chasis, bueno, el chasis va con la edad. La columna vertebral es una estructura muy compleja. Acuérdate que la columna vertebral va desde lo que es la zona cervical, que va inmediatamente después que se termina lo que es el área craneal y termina a nivel de lo que es la zona del coxis. Es el eje de nuestro cuerpo, está involucrada en todos los movimientos de nuestro cuerpo. Por supuesto, si tenemos alguna situación a nivel de nuestras piernas, alguna situación a nivel de nuestros brazos, de nuestras caderas, de nuestros hombros, todo eso la columna también lo va a absorber. Entonces, cuando tratamos la columna vertebral, por supuesto también tenemos que evaluar cómo están los miembros, las extremidades inferiores o superiores del paciente, porque todo eso se tiene que involucrar en lo que es la parte del tratamiento de rehabilitación. Entonces, es algo sumamente integral y definitivamente, o sea, lo que es la educación es importantísimo. O sea, es importantísimo que el paciente tenga claro qué debe y cómo lo debe hacer y entender que es un tema de un cambio de estilo de vida. Esto es como la hipertensión arterial y la diabetes. Tú no lo curas, sino lo controlas. Y ese control está en el ejercicio físico, ese control está en la postura adecuada, ese control está en el peso corporal adecuado, ese control está en evitar el sedentarismo. Entonces es un tema multifactorial, pero definitivamente cuando invitas al paciente al movimiento, le das confianza, lo educas, le enseñas esa parte anatómica, esa parte biomecánica, el paciente asume un nivel de compromiso completamente diferente con el tratamiento que se está haciendo. ¿Hay alguna manera de evitar esa inflamación que trae la vejez, por supuesto? ¿Hay algún ejercicio que uno pueda hacer? Estirar la columna así, como dicen, como si te estuvieran jalando para oxigenarla por algunos periodos de tiempo. Le estaba hablando ya a las personas, de ciudadanos de a pie que no tienen en este momento dolencia de columna, pero por lo menos para evitarla. Mira, fíjate, importante por lo menos caminar mínimo 3 veces a la semana, mínimo 30 minutos en superficies planas. Mantener un buen peso corporal es importantísimo para evitar una sobrecarga a nivel de la columna vertebral. Recordarnos de los hábitos posturales adecuados, evitar sentarnos en sillas bajas, en sillas blandas, evitar estar por posiciones prolongadas más de 1 hora continua. Una silla como esta que es más dura que una piedra, ¿verdad? Entonces hay que tener una postura, hay que buscar tener una postura adecuada. Y lo otro importante, tú sabes que uno de los mejores abdominales es tener el abdomen
Es meter en la tensión. barriga. Exactamente, como decimos popularmente, es meter la barriga. Ese es el punto de vista para beneficio de la zona lumbar y para beneficio de la zona cervical. Yo siempre digo que el abdominal de la zona cervical es mantener lo que son las escápulas, lo que conocemos popularmente como las paletas unidas. Cuando nuestras mamás nos decían, ponte derecho, y nos señalaban con el dedo índice en el medio de la espalda, automáticamente nosotros, ¿qué hacemos? Unimos las escápulas. Entonces eso también nos mejora la alineación a nivel de nuestro cuello y no estamos Bueno, antes en esta existían los posición. corsés. No sé si hay algún sustituto hoy en día para los corsés que mandaban a la gente ¿Sabes para... cuál es el sustituto del corsé? Tener una musculatura fuerte. El corsé lo que hace es debilitar la musculatura. Ah, porque entonces... No, envíeme un corrector de postura, una faja. Eso es lo peor que se le puede indicar a un paciente. Hay que enseñarle a fortalecer la musculatura y ese va a ser su mejor corrector de postura y ese va a ser su mejor faja, su propia musculatura. Bueno, doctora, yo le prometo que desde que empezó la Ya te he visto, ya te he visto. Ya cada vez estoy a, más derechito, a medida que la entrevista ha ido evolucionando, te has ido poniendo cada vez más he derecho. perdido el miedo al dolor. Sí, ya te he visto. ¿Y cómo hace, por ejemplo, un paciente que se quiera ver con usted? ¿Cómo es el procedimiento? Mira, nuestra página web es www.columnaactiva.com, en las redes sociales como comentaste, estamos como Columna Activa, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nosotros estamos ubicados en el Ambulatorio Medis, que está en el Centro Comercial Santa Fe, en la urbanización Santa Fe Norte, y nuestra unidad de rehabilitación se llama Columna Activa. Los números telefónicos son el 977-5464, el 0412-031-4920. Y toda esa información está clarita en su Twitter, por lo menos yo lo estoy viendo aquí. Sí, en el Twitter, en Instagram, las redes sociales están dirigidas para el público, es una información sencilla, educativa, igual que la página web. Me imagino que alguno de esos pacientes que te han llegado, tendrá alguno que sí, mira, tú sí necesitas ir y tener cirugía. ¿Te ha pasado con alguna, con algo de frecuencia? Y se mira así. Hay pacientes que caen en el 10 al 15%, pero fíjate qué importante lo que estás comentando. Ese paciente que cae en ese 10 a 15%, pero que recibió un programa de rehabilitación de columna vertebral previo, va mejor preparado para su columna vertebral y mejor preparado para su proceso postoperatorio, porque el paciente primero ya va entrenado, el paciente luego también va educado y el paciente ya tiene un nivel de conciencia completamente diferente, lo cual no solamente le va a facilitar al cirujano la evolución de ese proceso posquirúrgico, sino también al médico fisiatra que va a manejar su programa de rehabilitación. Entonces siempre va a ser ganancia, esto es ganar, ganar. No, Siempre va a ser ganancia. El problema de los medicamentos que tenemos aquí en Venezuela, esta es una solución por lo menos más fácil y que lo que necesita es ser uno su propio entrenador, como estás diciendo. Es correcto. Gerenciar el dolor. Su propio gerente de su columna vertebral. Doctora, un placer. Podemos volver a hablar de este tema la próxima vez. Si quieres entrar a un paciente, ponemos algunas láminas aquí. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Trit Armas, ella está en Santa Fe en el ambulatorio Medis, se llama, y les recuerdo su Twitter y sus redes, Columna Activa. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini Globovisión.